Vamos chicos con la clase de forrajes. Yo creo que la parte de sistemas ya quedó bien en claro que es importante saber lo que es un sistema de producción, ya sea cual sea, y el concepto de sistema es fundamental. Cuando yo hablo de chicos, que le digo chicos, es una forma de decir, me refiero a todo el alumnado, ya sea chicos, chicas, todo el mundo. Vamos a ver qué estudia la forrajicultura. La forrajicultura, como ustedes pueden ver en el PowerPoint que tienen, estos PowerPoint los tienen todos ustedes grabados, por si no se llega a ver bien acá. Estudia las pasturas. Ahora vamos a ver unas fotos, las pasturas naturales y artificiales. Las artificiales son las pasturas implantadas por el hombre. Las reservas de forraje, que son los forrajes conservados. Las reservas de forrajes son forrajes conservados, como pueden ser los fardos, los rollos, el silo bolsa y los granos. También se tiene en cuenta dentro del estudio de la forrajicultura y que hace hincapié, esto es lo que hace hincapié la forrajicultura y estudia la forrajicultura. También los rastrojos o chalares, o los residuos que quedan de la cosecha. Ahora vamos a ver unas diapositivas al respecto y fijar estos conceptos. Entonces, la forrajicultura, también vamos a ver un poquito después a lo mejor la importancia de la forrajicultura también, que hay mucho para hablar, pero yo le voy a decir algunas cosas que pueden ser importantes que sepan. Entonces, la forrajicultura se hincapié y estudian las pasturas naturales. Estas son pasturas naturales, las pasturas naturales ya las vamos a ver después, más adelante, cómo están, qué son, qué especies tienen y demás. Estas son pasturas, hay un rodeo de cría, muchas de las pasturas naturales, muchos sistemas productivos de rodeo de cría, para tener un ternero por año, que es lo ideal, se hacen en campos naturales. Ahí tenemos un campo implantado, una pastura implantada de alfalfa con un pastoreo rotativo, en parcela horaria de novillos que están pastoreando una pastura de alfalfa. Esta es una pastura implantada de alfalfa. Esta es una pastura implantada de sorgo forrajero tipo Sudan Grass, que es un sorgo que tiene muy buen rebrote y se utiliza mucho para pastoreo directo. Todo esto lo vamos a volver a ver, no se preocupen. Ahí tenemos una pastura de alfalfa también, novillos que están pastoreando una pastura de alfalfa que ya están en un 30-40% de floración. Digamos que ya está un poquito pasado, porque cuando ya tiene principio de floración ya hay un rebrote desde la corona, que eso lo vamos a ver, y ya se puede empezar a pastorear, es decir que ahí se pueden haber perdido un poco de calidad y algunos días, 2 o 3 días, sin sentido, pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Acá tienen entonces, recordemos, la forrajicultura estudia y hace hincapié en las pasturas naturales, las pasturas implantadas o artificiales que diseña el hombre, en las reservas de forrajes, que son los forrajes conservados, un rollo. Después ya van a ver que un rollo está pesando aproximadamente, según de lo que sea, puede ser de avena, de alfalfa o demás, 500 kilos aproximadamente. Acá tienen un rollo de moa que se le está dando a vaquillonas y vacas secas en un sistema de producción de leche bovina. Esto es lo que no hay que hacer porque están en un lugar, primero que están todos en el preparto, digamos, las vacas secas en el preparto, tienen que estar separadas las vaquillonas de las vacas y tienen que estar en un sistema, digamos, de corrales para tal fin, sin barro, con agua y para poder dar grano o silo. Esto no es lo ideal, pero bueno, muestra un poquito lo que a veces pasa en la práctica. Ahí tenemos un fardo de alfalfa que está empezando de 40 a 45 kilos. Ahí tienen un silo, están haciendo un picado fino de silo tipo Sudan Grass, que no es lo ideal, generalmente el que se hace como sorgo es el tipo azucarado. Ahí tienen un silo bolsa, un silo de alfalfa. Ahí tienen un rastrojo de maíz, que no deja tanto residuo como el que deja este rastrojo, que es un rastrojo de sorgo granífero, que tiene una mejor relación carbono-nitrógeno, es decir, que tiene más materia verde, con lo cual tiene más nitrógeno que carbono, que eso ya lo vamos a ver después, que es muy bueno para realizar un barbecho, incorporar grandes cantidades de materia orgánica y descomposición de materia orgánica, y hacer reciclaje de nutrientes. Ahí tienen grano de maíz, que es uno de los que más se utiliza en el sistema de producción animal, y grano de sorgo. Vuelvo a repetir entonces, la forrajicultura
volvemos para atrás. La forrajicultura hace hincapié y estudia las pasturas naturales y artificiales o implantadas, la reserva de forraje, que son los forrajes conservados, los rollos, los mega rollos, que pesan aproximadamente 200-250 kilos, que se utilizan mucho en los sistemas intensivos y de feedlot, los silajes, silo puente o silo bolsa, los granos, que los que más se utilizan son los granos de maíz y de sorgo, porque el grano de soja se utiliza para hacer harina de soja y se exporta mucho a China. Los rastrojos o chalares, los residuos de cosecha, como el rastrojo de lo que queda del rastrojo de soja, que vamos a ver que es menos residuo y protege menos la erosión del suelo que lo que protege el rastrojo de sorgo o los chalares de sorgo o los chalares de rastrojo de maíz. Está claro, esto es un poco lo que estudia y hace hincapié la forrajicultura. Con respecto a la importancia de la forrajicultura, lo vamos a ver con respecto a esto un poco. Las pasturas, con respecto a las pasturas, se ha crecido mucho. Es decir, ustedes tienen que ubicarse que la superficie disponible para hacer toda la parte de forrajes y de producción en sistemas pastoriles se ha ido achicando por el corrimiento, digamos, al haber tanta agricultura, por la expansión de la agricultura. De 20.000 o 30.000 hectáreas, de 20.000 hectáreas de agricultura se fue a 30, 35.000 hectáreas de agricultura, 10, 15.000 hectáreas más de agricultura, digamos, han invadido zonas donde antes se realizaba la forrajicultura. Eso es lo que se llamó en algunas zonas, en algunas épocas, como cuando se hacía, después vamos a hablar de la segunda revolución de las Pampas, cuando se hacía la revolución verde, que no se podía rotar porque había cupos de exportación. Todo eso lo vamos a ver, no se preocupen. Se hacía una marea verde y es lo que se llamó la gran ocupación de suelo por la soja. De todas formas, desde el punto de vista de pastura, se ha crecido, a pesar de que se han achicado la superficie, se ha crecido mucho en las pasturas naturales y en el manejo de las pasturas naturales. También en tratar de no castigar tanto esas pasturas y que haya más especies perennes y no tanto anuales o malezas. Se ha cuidado más esas pasturas naturales. También se ha hecho carne de los pastizales con certificación, que es una carne que tiene un 5% de precio extra mayor por carne ecológica. Entonces se ha crecido mucho en las pasturas naturales, se ha crecido mucho en las pasturas artificiales, tanto en las variedades de especies forrajeras implantadas. En cuanto a la implantación también, en cuanto al sistema de siembra e implantación, ya se utilizan sistemas más eficientes como la siembra de pasturas con siembra directa. La agricultura no es un mal, la agricultura es algo, primero que no es la producción no es un comportamiento de estancos, sino que está asociado la agricultura con la producción nuestra, con todo lo que es producción animal. Porque a veces nosotros podemos tener un campo que está produciendo agricultura para un grano, para un feedlot o silo para hacer para un tambo semi-extensivo, por ejemplo. Entonces eso está, o por a lo mejor en zonas donde hay burlanda, digamos que se hace bioetanol de granos de maíz, la burlanda que queda se utiliza, digamos, para los tambos. Entonces están muy asociados, los sistemas productivos son primero muy dinámicos y están muy asociados. La agricultura nos trae tecnología y así como nosotros tenemos agricultura de precisión, ahora tenemos forrajicultura de precisión. Y así como tenemos agricultura certificada, tenemos también forrajicultura y ganadería certificada y ganadería de precisión. Es decir, que de alguna forma está todo relacionado y lo que una cosa puede traer tecnología a la otra. Pero siguiendo con el avance de las pasturas implantadas, se ha crecido mucho en producción, en cantidad de materia seca que produce cada pastura implantada, se ha crecido mucho en las variedades. La variedad a veces hace más diferencia que la especie misma. Se ha crecido mucho en los transgénicos, es decir, en los organismos genéticamente modificados que son más resistentes, por ejemplo en la C4, en la megatérmica, más resistente a la sequía y a las altas temperaturas. Que después ya vamos a ver las megatérmicas, las vamos a ver completas, porque es muy interesante que sepan ese tema. Y también la implantación con la siembra directa, que ha ganado mucho en eficiencia, porque antes también se sigue haciendo, se siembra con sembradora de siembra en línea,
pero también con sembrador al voleo, pero en la zona núcleo se está utilizando más la siembra directa. Con respecto a los granos se utilizan muchísimo los granos, se ha crecido muchísimo la producción de granos, sobre todo de maíz y de sorgo, sorgo para zonas más marginales, son granos energéticos. El grano de soja no se utiliza tanto, es un grano proteico porque se exporta más como harina de soja para China, eso ya se lo dije antes. Los rastrojos son fundamentales, sea para utilizar para pastoreo directo de los rastrojos, hacer una biodigestión y un barbecho con biodigestión, o también para hacer una incorporación de esos barbechos, y esos barbechos que protejan de alguna forma la siembra directa, sobre todo protejan contra la erosión hídrica y eólica, y hacer un entramado que no lo hace tanto la soja, el rastrojo de soja, pero sí lo hace mucho el maíz con una rotación de raíces, y todavía y más todavía el rastrojo o el rastrojo de trigo. Entonces hay que hacer una rotación de raíces en los sistemas productivos, y hay que hacer una incorporación y un entramado, digamos, de rastrojo que quede en superficie para proteger contra la erosión hídrica y eólica, y mucho rastrojo que quede de fácil descomposición para incorporarlo y descomponerlo, y que eso haga un reciclaje de nutrientes. Esto es un poco lo que estudia la forrajicultura, lo que hace hincapié la forrajicultura, y la importancia que tiene un poco la forrajicultura en nuestro país. Habría muchísimo más para hablar, pero no viene al caso. Yo quiero que tengan una idea de esto por si en el examen se le pregunta. Continuamos en un ratito.